o TCA, que principalmente el estudio se dedica más que nada a lo que es mercado de capitales y startups, emprendimiento, tecnología. Dentro del estudio, yo estoy a cargo del área de real estate y dentro del área de real estate tenemos un poco este mix entre lo que son nuevas tecnologías, mercado de capitales, financiamiento para proyectos. Voy a hacer un pequeño spoiler, anticipación de la presentación. Esta charla en realidad no viene a ser, me cuesta un poco más cuando la doy para colegas. Van a notar que tengo alguna pequeña dislexia para recordar de memoria números de leyes, regulaciones del CNB, artículos y demás, pero bueno, todo eso va a quedar en una presentación que le voy a compartir después a los chicos acá que están organizando para que se la puedan pasar a todos los que participaron y la tengan ustedes con todos los datos de regulaciones y demás. Y por otro lado, como aclaro siempre, esto no es una charla sobre criptoactivos, criptomonedas, tecnología de Web3, blockchain y demás, sino es más una invitación a pensar eh, cómo estas nuevas tecnologías y algunas nuevas regulaciones y demás que han ido ocurriendo en estos últimos años pueden potenciar negocios de nuestros clientes que nosotros somos muchas veces encargados de armarlos desde la idea hasta que lleguen a la luz, hasta que se concreten, o en el caso de los desarrollos inmobiliarios, hasta que lleguen a su dueño final, que suele ser el inversor o el comprador de las unidades. Dicho esto, vamos, si quieren, a la presentación. Voy a hacer una breve introducción sobre un poco algunas cuestiones de lo que vendría a ser derecho inmobiliario, porque no sé muy bien dentro del público cuán empapados por ahí están del tema o qué nivel de desarrollo inmobiliario es por ahí el que asesoran. Pero breves conceptos del Código Civil y del derecho argentino. Cuando hablamos de desarrollos inmobiliarios, nos podemos estar refiriendo a un edificio, a un barrio cerrado, a galpones para logística, a marinas para amarrar barcos, cualquier desarrollo, digamos, que tenga alguna intervención, es un desarrollo urbano o real estate. Entonces, dentro de estos desarrollos es importante saber que, bueno, en el Código Civil existen regímenes de afectación del suelo, que entre esos regímenes que existen, que son varios, lo más importante tal vez para este tipo de charlas, es saber que existe la propiedad horizontal, que la propiedad horizontal es básicamente el régimen que se utiliza para los edificios, ¿no? En propiedad horizontal vertical, que sus condiciones básicas son que la persona que adquiere un derecho real lo adquiere sobre una unidad funcional que es un derecho de propiedad privado. Esa unidad para ser funcional tiene que tener una independencia funcional de servicios y además tiene que tener una salida a la vía pública, ¿sí? Y después esa persona, además del derecho de propiedad privado sobre su unidad funcional, adquiere un derecho proporcional sobre las partes comunes de un edificio. Ese régimen además prevé que las relaciones entre las partes comunes y las partes privadas se debe por lo establecido en un reglamento de propiedad que, como muchos sabrán, el reglamento de propiedad se inscribe junto con las escrituras en el registro de la propiedad inmueble. Dicho esto, también existe el régimen de PH especial barra conjuntos inmobiliarios, si alguno es de provincia de Buenos Aires, que me imagino que tal vez varios. Eh, la PH especial vendría a ser un poco muy parecida a la PH que usamos para los edificios, pero se utiliza más para los clubes de campos, country, barrios cerrados, loteos. Después puede abarcar también el régimen de cementerios y demás, pero principalmente parques industriales y barrios cerrados van por PH especial porque además de este uso de unidades funcionales que tienen un derecho de propiedad privado y privativo del propietario, más las partes comunes, por lo general en un barrio cerrado vamos a tener afectación a calles. Eh,
Veo preguntas, pero las dejamos para el final, si quieren, para no demorar todo. Vamos a tener afectación a casas que pueden ser públicas o pueden ser privadas del mismo emprendimiento. Por ahí si tenemos además un club house o algún tipo de club de deporte social, sea rugby, hockey, polo, fútbol, el que sea, eso va también en un reglamento de copropiedad distinto, pero es un poco más complejo, entonces se utiliza la PH especial. Esto como para que ustedes tengan los dos grandes mundos de afectación del suelo en la Argentina. Después depende de cada jurisdicción, cómo estará, cómo será el procedimiento y demás, pero ese es como un gran mundo de afectación del suelo. Dicho esto sobre la afectación del suelo en general en un desarrollo inmobiliario, lo importante a tener en cuenta sobre el tema que trata la charla de hoy, que es la tokenización o el financiamiento de activos inmobiliarios, es que el régimen de afectación del suelo, que muchas veces se habla y se confunde, no determina el, el financiamiento o si un activo es tokenizable o no es tokenizable. ¿Sí? Esto es solo tenerlo en cuenta para saber que estas son las que existen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Y ahí por ahí vamos un poco en el orden de la charla, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son las estructuras que hoy tiene un financiamiento inmobiliario o que ha tenido en la antigüedad? ¿Qué viene a revolucionar esta tecnología de la tokenización y el mercado de capitales, que también se habla mucho de mercado de capitales y real estate? ¿Qué es la tokenización en su concepto? ¿Cuál es el marco regulatorio que hoy existe para tokenizar un activo? Porque vamos a ver que en realidad no está regulada la tokenización, ¿sí? Sino el cómo tokenizamos o qué tokenizamos y cuál es su aplicación. Entonces, bueno, dicho esto, paso brevemente. Acá está la propiedad horizontal y la PH especial, los artículos del Código Civil en los que está regulado cada uno y algunos detalles específicos. Lo voy a pasar porque de vuelta no es el punto central del día de hoy. Cuando vamos directamente a hablar de estructuras de financiamiento para desarrollos inmobiliarios, ahí lo que vemos habitualmente, o en los últimos años en la Argentina, es que tenemos cuatro, y yo diría que cinco, tal vez le falte esta presentación. Perdón, un segundo. Perdón, estaba viendo el mensaje que decía arrancamos, pero todavía hemos arrancado. Eh, Cuando vamos a la parte de financiamiento inmobiliario, vemos que en Argentina en los últimos años se han usado cuatro estructuras, y diría que estas cuatro pueden ser cinco, y tal vez solamente una es la más utilizada para hacer financiamiento de proyectos inmobiliarios. La número uno, la que la mayoría de los emprendimientos utiliza y sigue utilizando, es el fideicomiso al costo o el fideicomiso inmobiliario. Básicamente, ¿en qué consiste? Se constituye un fideicomiso, se aporta el terreno y después hay fiduciantes adherentes que van aportando dinero para desarrollar esa obra. ¿Sí? Y al final del fideicomiso, si es al costo o es cerrado, esos fiduciantes que se adhirieron y que fueron aportando ese capital para que se realice la obra, se les adjudican las unidades funcionales. Unidades funcionales pueden ser departamentos, como pueden ser lotes en un loteo o cualquier otro derecho de propiedad que resulte de ese fideicomiso que lleva adelante la obra. Si además, si el fideicomiso en vez de ser al costo cerrado, fuese un fideicomiso abierto de inmobiliario, tenemos otra variante que es alguien aporta el terreno y en vez de ser fiduciantes los inversores, lo que hace es que el fideicomiso vende por boleto anticipadamente en preetapas, etapas o como lo quieran diferenciar, las unidades que van a resultar de esa obra, ¿sí? Entonces, en vez de ingresar al fideicomiso como fiduciantes beneficiarios, los inversores directamente son compradores de una unidad particular o de varias unidades por boleto, ¿sí? Entonces se asigna un derecho de propiedad sobre algo futuro que va a existir a partir de la obra que realiza el fideicomiso. No se escritura porque no existe todavía para hacer la subdivisión del suelo ese departamento o ese lote hasta que no se termina esta obra
y se realizan todos los trámites municipales de aprobación y demás para que se pueda transferir al final titular, propietario, inversor, comprador o el nombre que le queramos asignar. Después, por otro lado, otra forma de financiar desarrollos inmobiliarios son los fideicomisos financieros. Los fideicomisos financieros pueden ser con oferta pública o con oferta privada, ¿sí? Cuando entramos en el mundo de la oferta pública, ya vamos a estructuras más complejas donde tiene que existir una autorización de la CNB para poder hacer emisión de valores negociables al público general. Básicamente, para que nos demos una idea de esta charla hoy, la diferencia entre oferta pública y oferta privada en un fideicomiso financiero sería si hace oferta al público general, que eso se considera cuando podemos decir que se contactaron o se puso a disposición o se intentó captar la inversión de más de 50 personas, ¿sí? Como regla muy básica, ¿no? Después tiene algunos otros condicionamientos, pero básicamente esa es la diferencia entre público y privado, es a cuánta gente invitamos a participar o dónde lo promocionamos, como para que se considere que fue abierto a cualquier público, o el privado se considera que contactamos a un grupo seleccionado de inversores y les ofrecimos este producto a través ya no de cuotapartes de un fideicomiso cerrado al costo o boletos de compraventa, sino de valores negociables que son BRDs o CPs, que son los títulos que emiten los fideicomisos financieros. ¿Sí? O sea, estos son los mundos de los fideicomisos. Otra opción para financiar proyectos inmobiliarios es la emisión de obligaciones negociables, que en los últimos años tal vez no ha sido la más común para los desarrolladores pequeños, pero para desarrolladores un poco más grandes ha sido la única alternativa de financiación a través del mercado de capitales que estaba como habilitada. Entonces, las obligaciones negociables son básicamente un título de deuda que emite una sociedad. Ese título de deuda está avalado por lo general por CNB, tiene un banco que actúa como colocador y además tiene un régimen de calificación para los inversores. Entonces las sociedades, y acá sí este es el desarrollador directamente, emite este título de deuda y lo ofrece al público general. Entonces cualquiera puede comprar una ON de, no sé, el mayor ejemplo de ONs en el mercado inmobiliario de Argentina creo que es el de Grupo Plaza, logística, que yo creo que van por la ON número 8 ya, o han levantado como 50 millones de dólares en emisiones de ONs, eh, y lo que hacen es tomar deuda del mercado, de la gente común, a través de estos títulos, y después tiene un repago con un interés cuando se cumplen ciertos hitos y después de un cierto tiempo. Después existe también, o existió lo que era el crowdfunding inmobiliario, digo existió porque ya mucho no se usa, pero existe. El crowdfunding en realidad surgió a partir de la ley del capital emprendedor, y básicamente consistía en plataformas de financiamiento colectivo que tenían que registrarse en CNB, ¿no? Quien quería ser el tomador de estos microcréditos, digamos, o estas participaciones que la gente quería adquirir de un proyecto de financiamiento colectivo, se tenía que registrar en CNB y tenían algunas otras regulaciones, pero bueno, a través de eso podían como armar un fondeo para proyectos. Van a ver que ahora el crowdfunding inmobiliario va a quedar un poco parecido a lo que vamos a hablar después sobre la tokenización, ¿sí? Pero eso para que lo tengan presente. Y la quinta, que no la ponemos nunca en la presentación, pero que efectivamente existe, son sociedades anónimas o SAS creadas de proyecto específico, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a desarrollar un edificio, un centro comercial o lo que fuere, bueno, entonces creamos una sociedad, a la sociedad le aportamos el terreno, los inversores adquieren acciones de esa sociedad, forman un consorcio a través del cual se representan en las asambleas, la sociedad tiene un directorio que por lo general está compuesto por el desarrollador
y gente que entiende del negocio y lo va a seguir administrando. Y a través de cómo funciona una sociedad normal, se reparten las ganancias y la rentabilidad del proyecto, sin generar un título de propiedad directo al inversor. Hasta acá, lo importante de tener en claro de esto es la estructura jurídica detrás del proyecto, porque es la estructura jurídica en realidad lo que ahora vamos a ver que es tokenizable o no. Esto es un poco más el crowdfunding en profundidad, que cuando se los compartamos les va a quedar. Pero ahora vamos un poco a esto. ¿Qué es lo importante de la tokenización en sí? Que es lo que siempre aclaramos. Por ahí, si alguno acá es más tecnológico o le gusta más toda esa parte, esto tal vez ya lo sepa de memoria, pero para algunos tal vez es algo nuevo. Eh, Siempre que hablamos de tokenización de activos reales, que puede ser un campo, un edificio, un centro comercial, eh, un litro de leche, no importa, lo que sea. En realidad no estamos tokenizando el activo, ¿sí? Sino lo que tokenizamos es el derecho. Y el token en realidad es la forma de transmitir ese derecho en una forma virtual que queda después registrada en este sistema o esta infraestructura que es el blockchain, ¿sí? O sea, no es que vamos a agarrar un departamento y lo vamos a tokenizar. Lo que vamos a tokenizar es el derecho de esa persona sobre ese inmueble, ¿no? Entonces, lo importante de lo que vimos recién es entender cuál es la estructura detrás, o la estructura que tenemos que armar para poder tokenizarlo. Y ahora sí vamos de lleno al tema de la charla y voy a acelerar, así si no se nos hace más tarde, pero lo que se puede tokenizar en realidad son o las cuotapartes BDRs de un fideicomiso financiero, privado o con oferta pública. Lo que se puede tokenizar en el caso de un fideicomiso al costo, cerrado o abierto, son las cuotapartes de ese fideicomiso o las participaciones de ese fideicomiso. Lo que se puede tokenizar en un crowdfunding va a ser la participación que estás adquiriendo de ese proyecto. Lo que se puede tokenizar, si la estructura es a través de una sociedad anónima, son las acciones de esa sociedad anónima. ¿Y cuál me estoy olvidando? Bueno, y el fideicomiso financiero van a ser los BDRs o los CPs. Y las obligaciones negociables son tokenizables, pero es como una discusión aparte un poco más compleja, pero va a ser otra vez el título valor. Para darles un ejemplo concreto de cómo se está, antes del ejemplo concreto vamos a hacer una pequeña diferenciación. La regulación, todos habrán visto que en los últimos años, con el cambio de gobierno, CNB empezó a facilitar o a desregularizar su propio régimen de autorización de oferta pública y de activos permitidos para oferta pública, y tiene además un régimen especial para financiamiento de productos inmobiliarios, que son el fideicomiso financiero inmobiliario y la securitización de hipotecas, por supuesto, y después, bueno, la tokenización de activos. Cuando hablamos de reglamentación sobre la tokenización, y esto por ahí es lo importante a llevarse a esta charla, no hay un marco legal que regula cómo es un token, cómo se hace el token, qué tiene que hacer el token, de dónde sale. Eso no es así. O sea, lo que nos va a dar el marco legal del activo que vamos a tokenizar, que en el fondo, como les dije recién, es el derecho que vamos a tokenizar, que es transmisible o no, va a ser siempre el régimen jurídico que estemos eligiendo. O sea, si es un fideicomiso financiero, bueno, tendremos que ver si hace oferta pública o si no hace oferta pública. Si es un fideicomiso al costo cerrado, entrará la ley de fideicomisos, las regulaciones de ARCA para los fideicomisos, las regulaciones de la UIF para los fideicomisos. Si son sociedades, de vuelta, va a aplicar la ley de sociedades, las regulaciones de ARCA para sociedades, las regulaciones de UIF para sociedades.
pero no es que existe una normativa específica sobre tokenización en el ámbito privado. Lo que sí existe es la reglamentación de CNB que exige que las empresas que van a realizar tokenización a través de blockchain se registren ante CNB. Y en ese registro quedan reguladas por la CNB. Entonces, esa es la diferenciación en la reglamentación. Y la otra diferenciación es, CNB registra y regula a quien emite los tokens, pero no los tokens a emitir o al emisor en sí de token, que sería en este caso el fideicomiso, el desarrollador, la sociedad. Solo pasa a ser regulado por CNB o revisado por CNB o autorizado por CNB en caso de que se considere que hay una oferta pública de esos tokens, sea que sean cuotapartes de fideicomisos o que sean acciones de sociedades o que sea el título que sea, ¿no? Para considerarse oferta pública, como dijimos antes, después en la presentación que le voy a compartir a los chicos, que es un poco más extensa para que les quede a todos, van a ver ahí más requisitos para considerarse oferta pública, pero principalmente, vuelvo a repetir, oferta pública se trata de que estemos ofertándolo en un público masivo general, que sea más de 50 inversores, eh, que sea público, ¿no? Distinto es si yo agarro y digo entre 50 y 100 personas, todo voy a tokenizar esto, quien quiere participar. Esa es la diferencia que tenemos que tener presente cuando hablamos de reglamentación de la tokenización o cuál es el marco normativo aplicable. En el ámbito privado yo puedo tokenizar desde un campo en La Pampa, un edificio en Santiago del Estero, un parque logístico en Moreno, eh, un hotel en San Martín de los Andes, lo que sea. Lo único que tengo que tener en mente es que la empresa que hace la tokenización o que es la dueña de la tecnología del blockchain con la que con la que va a generar estos tokens, esté efectivamente registrada en la CNB, regulada por la CNB y aprobado todo lo que tiene que tener aprobado para que pueda emitir los tokens. Pero no estoy sujeto a ninguna autorización de la CNB, ni de otros organismos como el Banco Central, ni ningún otro tipo de organismo público, salvo los que me corresponden por la actividad que esté realizando el vehículo que vamos a tokenizar. ¿Sí? Vamos a un ejemplo concreto de algo que por ahí no está dentro de estas estructuras que estamos hablando y sí habla de tokenización directa de propiedades inmobiliarias, que aún yo no he visto el caso en el que efectivamente haya ocurrido, sí, pero que está previsto y es tal vez la más directa de todas las que he escuchado, que no es a través de la participación en un fideicomiso, de la acción de una sociedad, sino que es directamente la tokenización de un departamento. Em, Perdón, una aclaración importante acá. ¿Qué es lo que nos da la tokenización más allá del marco legal o cómo funciona y demás? Cuando alguien quiere invertir en una propiedad, en un desarrollo, el mayor, o sea, el primer limitante es que tengo que ir y comprarme un departamento yo solo, o si lo compro con alguien lo tengo que tener en condominio, y si queremos ser cinco, tengo que hacer un pool para comprar una casa, y después, bueno, cómo funciona, y cómo hacemos, y cómo nos regulamos entre nosotros, para que cómo queda en la escritura, bueno. Entonces, ese es uno. El otro es que si yo ingreso, por ejemplo, en Pozo, en un edificio, tengo que esperar a que el departamento termine para venderlo terminado, o puede que lo venda antes, cediendo mi boleto de compra-venta, pero por lo general está pensado, previsto todo para que nos quedemos hasta el final de esa inversión. ¿Qué es lo que genera, bueno, otro de los puntos que viene a resolver un poco la tokenización? Es la compra de extranjeros o sociedades extranjeras de inmuebles o de activos en la economía real
Argentina, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando venía un extranjero a comprar, y no es por el tema de la zona de fronteras y todas estas leyes o permisos que había que pedir si justo caemos en alguna zona que esté sobre la cordillera o alguna cuestión así. Para poder tener activos en la Argentina, cualquier persona se tenía que registrar, sacar un CDI frente a Arca, después inscribirlo en el registro de la propiedad, etcétera. ¿Qué es lo que nos da el token, por ejemplo, en estos casos, estos tres que estoy comentando? Bueno, el token permite subdividir esa propiedad o ese derecho y que mi token represente, por ejemplo, una partecita de una acción de una sociedad anónima que en realidad es dueña de todo un predio que genera una rentabilidad de X, ¿no? Y en esa misma plataforma del token, el token te da derecho a un rendimiento después de una cascada de pagos y demás, y eso va quedando todo registrado va quedando todo registrado en blockchain, de forma que vos podés dar control todo el tiempo de esto. A diferencia de antes que, bueno, tenías que juntarte con amigos, ver a nombre de quién queda la acción, o el departamento, etcétera. Acá tenés un token que representa con muchas cosas, que puede representar una parte de todo el emprendimiento. Lo mismo para cuando vienen a comprar extranjeros. Bueno, un token es un token en Argentina, en Singapur, en Brasil o en Uruguay, ¿no? Es un activo eh, generado con blockchain que es válido en cualquier lugar del mundo. Y que va a ser el mismo activo en cualquier lugar del mundo. Entonces su transmisión para extranjeros y demás es mucho más sencilla. Y creo que ya lo dije, pero bueno, esto viene como a democratizar un poco las inversiones en real estate, porque bueno, tal vez yo estoy en mi casa y en vez de quiero invertir $300 todos los meses en algo que, no sé, al final de un par de años me dé algún tipo de rendimiento. Bueno, antes no podía invertir en inmuebles porque ¿quién te toma $300 para invertir en un desarrollo de un barrio privado, un centro comercial, un hotel o algo que nos llame la atención? Bueno, a través de la tokenización, yo podría invertir 100, 200, $300 en un token de un proyecto y tener una rentabilidad atada a ese proyecto que claramente tal vez sale 30 millones de dólares, ¿no? Entonces me da la posibilidad de participar de un mercado que antes no estaba disponible al público general, eh, o al público inversor no calificado o al público inversor en grandes cantidades, ¿no? Grandes fortunas. Eso viene a resolver la tokenización. Después, vamos al ejemplo concreto y con esto ya cierro por si quedan preguntas y demás. Por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos hoy, que todavía realmente en la práctica yo no lo he visto, pero tal vez alguien que esté en el curso lo ha visto pasar, así que bueno, los escucho después, es el de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, hace ya un tiempo atrás, fue bastante pionera en este tema de incorporar, en realidad no la ciudad, sino el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de incorporar blockchain a la función notarial. Entonces, a través de este blockchain, lo que tiene, que hoy ya se está replicando en el resto de las provincias, creo que provincia de Buenos Aires ya lo tiene, provincia de Mendoza también, creo que Santa Fe por ahí también ya lo tenía, tal vez alguna más, pero lo que fueron pioneros fue en lograr la firma certificada digital, ¿no? Y a través de esa firma certificada digital fueron trabajando en cuál sería la forma de transmitir un token sobre una PH, ¿no? Que sería un edificio o una unidad funcional de un departamento. Entonces hoy, además, la Ciudad de Buenos Aires tiene regulado el tema del registro de boletos, que es fundamental para tokenizar un proyecto. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir, o sea, hoy la realidad es que en Argentina se vende a futuro, ¿no? O sea, cuando alguien va a comprar un departamento, un desarrollador, le muestran un render, le dicen, mira, esto está armado así, vos vas a tener o una cuota parte de un fideicomiso o un boleto de compraventa.
yo voy a terminar la obra en abril del 2029, vos vas a ir poniendo tanto todos los meses y en julio te voy a entregar el departamento terminado con este piso, con estos colores, con la terminación que vos quieras. Eso, que ya existe, ¿no? Que se hace casi todos los días, pero cuando lo llevamos a la práctica es como que pareciera que fuese como cómo vamos a estar vendiendo algo que no existe y dándole plata a un desarrollador que nos puede decir que tiene los mejores antecedentes del mundo o no, pero también sabemos que muchas veces los edificios no se terminan y esta historia termina mal, ¿no? Pero bueno, lo que viene a ser el token es básicamente incorporarle tecnología y agregarle blockchain y trazabilidad a, a este sistema de venta que hoy ya existe. Entonces, por ejemplo, el sistema que tiene previsto el Colegio de Escribanos de Buenos Aires es que un desarrollador inmobiliario, cuando va a hacer un proyecto nuevo, subdivide, o sea, presenta su proyecto, va, muestra en el registro de la propiedad, yo voy a afectar este lote a este emprendimiento, va a tener 70 unidades funcionales, así, 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 así. En ese momento tiene que dejar asentado donde se van a registrar los boletos de compraventa que tengan esas unidades funcionales o todo ese emprendimiento, tiene que elegir un registrador de boletos, que pueden ser los bancos, puede ser la CNB, el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho que ellos no van a registrar boletos de compraventa, pero hay otras entidades que sí, entonces tiene que designar cuál va a ser la entidad en donde se van a registrar esos boletos y cada vez que hace un boleto tiene que registrarlo en este registro. Entonces, si ellos tokenizan, por ejemplo, lo que van a tokenizar no es el departamento, no van a decir, che, el piso 7 vamos a darle una baldosa a cada uno en un token. Pero lo que hacen es, el token lleva embebido, y acá entramos en el mundo de los contratos smart o inteligentes o hechos con blockchain también, ese token lleva embebido el, el proyecto del edificio, la registración de la PH. En esa registración de PH queda sentado donde se van a registrar los boletos. Entonces, además de la registración de la PH, lleva embebido el agente registrador de boletos y lleva el boleto de compraventa que suscriba la persona con ese desarrollo, desarrollador, fideicomiso o quien sea la figura jurídica. Entonces, cuando yo transfiero mi token, por ejemplo, de esta forma de tokenizar inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en realidad lo que estoy haciendo jurídicamente en el fondo es una cesión de boleto de compraventa, que es lo mismo que hoy efectivamente pasa en la realidad, ¿no? Pero esa cesión de boleto de compraventa queda registrada en blockchain, que es la tecnología en infraestructura, para decir, che, de Juancito paso, esto muy caseramente, ¿no? De vuelta, si hay alguien que sabe de tecnología realmente acá, tal vez se quiere morir con mi explicación. Pero bueno, ese blockchain que nos da esa infraestructura para llevar esa cuenta, dice, bueno, la unidad 7 el token que representa el 5% era de Juan Pérez se lo pasó a Betty Alonso, ¿no? Y en realidad lo que le está pasando en el token Juan Pérez a Betty Alonso es toda la documentación que lo lleva a ser propietario de un 7% de la unidad funcional número 7 o de un 7% del proyecto total de todo el edificio o lo que sea que diga ese boleto de compraventa. Eh, bueno, como conclusión, quería que se dé un ejemplo en concreto. Y con esto vamos cerrando y ya habrá preguntas, porque como les dije, yo 5:20 realmente me tengo que bajar. Y bueno, nada, para que espero que les haya servido. Básicamente, después les comparto todos los números de leyes, artículos y demás cuestiones, pero bueno, esto era una invitación tal vez a pensar cómo financiar proyectos o el real estate desde otro lugar que no es el tradicional. Las preguntas estaban acá, perdón.
Los modelos de pH en realidad no son modelos, sino, eh, sí, no sé si alguien estaba diciendo algo. Ok, bueno, los modelos de pH en realidad no son pH, o sea, no son modelos, está regulado en el Código Civil y ahí van a poder ver qué significa una y qué significa la otra, y es la forma en la que se inscribe el proyecto frente al registro de la propiedad eh, y a, y a las diferentes municipalidades con sus reglamentos para poder aprobar la subdivisión del suelo bajo algunos de estos regímenes. Bueno, creo que no hay muchas preguntas, ¿no? O sea, si quieren podemos dejarlo acá. Bueno, doctora, muchísimas gracias entonces. No sé si quiere cerrar con algo. No. Yo espero que les sirva y bueno, después les comparto a ustedes la presentación con los detalles y demás para que se la puedan compartir al resto. Perfecto. Quiero avisar que la capacitación quedó grabada y que próximamente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. También, bueno, no sé, después cuando me envíes el PowerPoint lo voy a reenviar por correo a todas las personas que se inscribieron, si les parece bien. Bueno, Perfecto, entonces. Bueno, muchísimas gracias por todo, doctora. La verdad, muy interesante el tema y verdaderamente no estaba en tema con esto y bueno, está bueno tener esa información que no está disponible en todos lados para los abogados. bueno, gracias. Espero que les haya servido. Gracias por invitarme. Adiós. Hasta luego.